Muy bien, hermano, pues vamos ahora sí a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y no sé si recordáis la última vez que estuve con vosotros que os hacía la analogía para que podamos entender este libro a veces difícil de saber qué significa. Os hacía la analogía de que este libro es como una pinacoteca espiritual que contiene 7 salas con una temática que recorre cada una de esas salas, y esa temática era los últimos tiempos, exactamente. El Señor ha querido dar una revelación a su iglesia. Es el último libro de la Biblia, es un libro muy importante porque Él ha querido registrar y darnos a conocer qué ocurrirá en estos últimos tiempos. Él ha querido revelarnos cosas acerca de estos últimos tiempos. Y en la primera sala que estuvimos visitando, los capítulos del 1 al 3, allí veíamos muchas cosas, ¿no? Pero en esa revelación había un mensaje que el Señor quería darnos, y es que en estos últimos tiempos el Señor no se ha ido de vacaciones, el Señor no ha abandonado a su iglesia, sino que el Señor está en medio de su iglesia. Él está pastoreando a su iglesia, la está cuidando. Y allí veíamos como esa imagen preciosa del Señor en medio de su iglesia, y esos 7 mensajes nos hablaba acerca de la realidad de la iglesia del Señor, una iglesia que está en proceso de construcción, y por eso el Señor la alaba por las cosas buenas que hay en ella, pero también la exhorta y señala aquellas cosas que deben ser corregidas. Así que eso es lo que vimos en esta primera sala. Vimos ese primer cuadro donde veíamos al Señor glorioso, reinando, alguien al que el Señor le ha dado todo poder y toda autoridad. Él es el Señor en estos últimos tiempos. Y puesto que Él está en medio de su iglesia, Él también quiere darnos un mensaje más acerca de estos últimos tiempos. Y por eso en esta tarde vamos a entrar en una segunda sala. Esta segunda sala, los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, cuya temática sigue siendo la misma. El Señor nos está revelando cosas acerca de estos últimos tiempos. Lo único que en esta ocasión, en esta sala, es una sala muy especial porque vamos a trasladarnos al cielo, a lo que está aconteciendo en el cielo en estos últimos tiempos. Así que en esta tarde quiero mostraros y presentaros 4 cuadros que el Señor nos da en estos capítulos. Un primer cuadro, donde vamos a tener un cuadro que nos va a mostrar un trono, va a ser los versículos del 1 al 11. Luego vamos a tener un segundo cuadro, donde vamos a ver un libro, pero muy curioso porque estará sellado, vamos a ver qué significa esto, que serán los versículos del 1 al 5 del capítulo 5. Luego veremos la imagen de un cordero, también muy particular, porque es un cordero, pero que a la vez es un león. Ya veremos qué significa esto. Y finalmente vamos a ver una fiesta de adoración. Son 4 cuadros, pero todos ellos nos van a hablar acerca de lo que acontece en estos últimos tiempos desde una perspectiva celestial que está ocurriendo en el cielo. Si estáis preparados, vamos a entrar en la sala. Y pongo aquí el gráfico estático. Es una representación simplemente con inteligencia artificial y lo que me sacó ahí de esa representación, de esa visión celestial. Y fijaos cómo comienza este cuadro. Dice en el versículo 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La misma voz de autoridad que habla Juan en el capítulo 1, esa voz que decía Juan que era como de trompeta y que identificamos como la voz del Señor Jesucristo, es aquel que ahora está invitando a Juan a pasar, a descorrer la cortina para que él pueda ver lo que está ocurriendo en el cielo. Y hermano, esta visión es muy importante y el Señor creo que la coloca al principio del libro de Apocalipsis porque va a ser muy importante que la recordemos a medida que vayamos recorriendo todo el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que Juan ve en el cielo? Hay muchos elementos, así que vamos a ir describiendo este cuadro y al igual que en las películas vamos a encontrar actores principales y vamos a encontrar también actores secundarios. Pero si lo leéis con detenimiento, aquellos que habéis leído los capítulos 4 y 5, ¿alguien me podría decir cuál es la palabra que más se repite en estos capítulos? Anciano. ¿Cuál? Anciano. Hay una que se repite más que anciano. Trono. Trono, esa es la palabra. Si contáis en vuestras Biblias, esta palabra se repite hasta 19 veces en estos 2 capítulos. 2 capítulos y 19 veces aparece la palabra trono.
¿Sabéis por qué? Porque el trono es el epicentro de esta escena alrededor del cual gira el resto de elementos. Dice el versículo 4, alrededor del trono que había 24 tronos. Pero hay uno principal, al cual alrededor están estos 24 más pequeñitos. Dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Y alrededor del trono había 4 seres vivientes. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Os fijáis en la escena? El trono es lo que ocupa el centro. Y alrededor están el resto de cosas. De hecho, fíjate, es lo primero que justamente nos dice, versículo 2, al instante estaba yo en el Espíritu, él está viendo esa visión del cielo, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No hay nada más importante que el trono, pero no es un trono vacante, no es simplemente un trono que está vacío, es un trono establecido en el cielo, un trono que tiene poder, un trono que gobierna y que tiene toda autoridad por quien está sentado en ese trono. ¿Y quién es quien está sentado en ese trono? El Dios Padre. Él es el que tiene todo poder, toda autoridad. Él es Dios soberano, todopoderoso, que reina desde siempre y para siempre. Él es eterno. Es el mismo que describe Juan en el capítulo 1 como el que era, el que es y el que ha de venir, el gran yo soy. El que se reveló a Moisés en la zarza ardiendo. Él dijo, yo soy el que soy. El que no depende de nadie, el que subsiste por sí mismo. Él es la fuente de vida y no depende de nada ni de nadie. Él es eternamente existente y su poder no tiene límites. Él creó todas las cosas, de la nada. Y Él está gobernando el universo. No hay nada, absolutamente nada, que escape de su control y su poder. Él dice y ocurre. Así es Dios. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que, hermanos, esto es algo que creo que debemos grabarnos a fuego en lo más profundo de nuestro corazón. Una verdad en la que tenemos que meditar y descansar. Porque el mundo en el que vivimos, cuando miramos las noticias, nos puede dar la sensación de que no es así. Pero, hermanos, el mundo en el que vivimos no está gobernado por la ONU, no está gobernado por Estados Unidos ni por Joe Biden, el presidente de la primera potencia mundial. Tampoco está gobernado este mundo por Putin y su guerra contra Ucrania, ni por los chinos con su tecnología, ni está gobernado por los grandes bancos centrales, ni por Wall Street, ni por el CEO de Microsoft, Nadia Satellán, que está muy de moda, todo el mundo habla de él, ni por George Soros, ni por Sam Altman, ni por los grandes empresarios. Sí es verdad que todos ellos tienen su poder, su influencia en este mundo, pero esta escena que encontramos en Apocalipsis nos recuerda que por encima de todos hay uno que está gobernando en el trono. Dios está en su trono. Él es el que gobierna todas las cosas. ¿Y por qué es importante que lo recordemos? Porque, hermanos, se nos olvida con mucha frecuencia. No sé si recordáis a la iglesia de Esmirna, el mensaje que tiene el Señor para esta iglesia. Una iglesia que lo estaba pasando muy mal, estaba por dificultades, sufriendo presiones del mundo, estaban pasando por dificultades económicas por causa del Evangelio, sufrían ataques de los judíos, ¿no?, contra ellos, que los estaban denunciando, muchos incluso, les dice el Señor, que iban a ser echados en la cárcel. Y alguien puede pensar, ¿dónde está el Señor en medio de todo esto? El Señor quiere que recordemos que Él está en el trono. Aun en medio de esa situación de dificultad, a pesar de lo que nos pueda parecer a veces, que el mundo está descontrolado y que las cosas se han ido de madre, no, hermanos, Dios está en el trono. Él sigue gobernando cuando suframos persecución como hijos suyos. Él está gobernando cuando te diagnostica una enfermedad terminal que de repente viene a tu vida. Él sigue gobernando en esa situación. Él está en el trono cuando me echan del trabajo. Él sigue en su trono. Incluso cuando estamos con el agua al cuello, cuando la cosa se pone fea, cuando se desata una pandemia mundial que parece amenazar la vida del mundo, o cuando se desata una guerra internacional, Dios está en el trono. Él tiene un propósito con todo lo que pasa en este mundo. Él sabe, Él gobierna. Podemos confiar, podemos descansar en Él. A veces tenemos la sensación de que el mundo está descontrolado y eso nos puede a lo mejor atemorizar. Pero esta escena de aquí nos recuerda
que todo está bajo su mano. Amén. Y ahora fijaos, Juan nos va a describir mediante símbolos a este que está sentado en el trono. Recuerdo que Apocalipsis es un libro que se usa muchos símbolos. No podemos interpretar literalmente todo lo que aquí vamos a ver, porque no tendría sentido. Juan está mediante símbolos explicándonos realidades y verdades espirituales. Y fijaos, cuando Juan describe al que está sentado en el trono, lo describe en primer lugar como piedra de jaspe y cornalina. Así describe el carácter de aquel que está sentado en el trono. Sabéis, el jaspe y la cornalina son piedras preciosas. Eso nos está hablando de lo precioso del carácter de Dios. El jaspe era una piedra que era diáfana como el cristal, transparente. Eso nos habla acerca de la pureza de carácter, de la santidad de aquel que está sentado en el trono. Y la cornalina también es una piedra preciosa, es la piedra rojiza, la cual nos habla acerca también de la justicia y de la ira de Dios. Es un Dios puro en su carácter, en su santidad, pero es un Dios que también se aira contra el pecado y que Él derrama su juicio contra el pecado. Fijaos, nos dice también que de este trono salen truenos y relámpagos. ¿A qué os recuerda esto de los truenos y los relámpagos? ¿Recordáis algún pasaje del Antiguo Testamento donde también aparecieron truenos? ¿Dónde? En la transfiguración. No, hay un evento un poquito más atrás. ¿Recordáis cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí? ¿Qué pasó al pueblo? Decía que allí había relámpagos y truenos. Cuando hablaba Moisés como Claro. Y el pueblo se atemorizó. Se atemorizaba. Aquí tenemos una imagen similar. Juan está tomando prestada esta imagen que encontramos allí en Éxodo 19 del monte Sinaí para hablarnos del poder, de la fuerza y del juicio de este Dios que está sentado en el trono. Porque es un Dios precioso en su carácter, santo, puro, justo, pero es un Dios que también derrama su ira y es temible. El pueblo de Israel se asustó. De hecho, cuando Moisés bajó, decía: mira, Moisés, tápate la cara porque nos asustas. Está resplandeciente tu rostro. Pero Dios no solamente es puro en su carácter, perfecto en santidad y en esa justicia, sino que Juan sigue describiendo este trono y nos dice que había un arco iris color esmeralda. ¿Recordáis alguna escena también del Antiguo Testamento donde aparece un arco iris? Noé. El pacto con Noé. Dios le da una señal, ese arco iris, que es un recordatorio del pacto de que Dios no iba a destruir más la tierra por agua, como hizo en el diluvio. Así que Dios, siendo puro en su carácter, perfecto en santidad, en ira contra el pecado, este arco iris nos recuerda que Él es también un Dios de misericordia y de gracia. El que está sentado en el trono también en su carácter es un Dios de misericordia y de gracia. Y nos dice aquí también que delante de ese trono están esas 7 lámparas de fuego. Estas 7 lámparas simbolizan el Espíritu Santo. Estos 7 Espíritus de Dios, como vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis, nos decían que simbolizaban el Espíritu de Dios, uno del cual recibimos gracia y paz. Esos misteriosos 7 Espíritus simbolizan, por tanto, esa tercera persona de la Trinidad que están delante del trono. Va a ser interesante cuando contemplemos todos estos cuadros, como en el cielo vamos a ver identificado a las 3 personas de la Trinidad: al Padre, el Espíritu Santo ahora, y más adelante veremos también al Hijo. Muy bien, pues si bien estos son ese actor principal que está sentado en el trono, Juan ahora nos va a describir también a otros actores secundarios que también están en esta escena. Y nos describe a 24 ancianos que están también delante del trono. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son estos 24 ancianos? Vamos a ver sus características, a ver si podemos determinar quiénes son. Nos dice en primer lugar que tenían vestiduras blancas. Si vamos a Apocalipsis 7:13, no vamos a leerlo, no tenemos tiempo, pero allí, en una visión de una multitud que estaban vestidas de ropas blancas, nos dicen que eran aquellos que habían sido lavados por la sangre del Cordero. Así que estos que están vestidos de blanco ahora delante del trono en esta escena, evidentemente son los creyentes. Todos aquellos que han sido justificados y lavados por la sangre del Cordero.
aquellos cuyos pecados han sido perdonados están delante del trono. Y nos dice además que en su cabeza había coronas de oro. Sabéis que la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, el mensaje que le da el Señor tiene al final una promesa. ¿Y qué le promete el Señor si perseveran en la fe? Que le sería dada una corona de oro. Es el premio. Todos aquellos que son creyentes se les promete que tendrán esa corona de oro. ¿Por qué? Pedro lo dice en 1 de Pedro 2:9, los creyentes somos no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Jesucristo, porque ahora somos coherederos con Él. Dice que somos linaje escogido, real, sacerdocio. Los creyentes somos real, sacerdocio. Y se nos promete que vamos a ser coherederos con Cristo, vamos a reinar juntamente con Él. Por eso estos que están delante del trono han sido justificados, tienen sus ropas blancas, pero también tienen coronas en sus cabezas. Son coherederos con Cristo. La pregunta es, ¿por qué son 24? ¿Son 24 literalmente? Yo propongo que no. Apocalipsis es un libro simbólico. Usa los números para describir las realidades. ¿Por qué usa 24? Bueno, 24 es 12 más 12. A ver, alguien que me diga el número 12, algo en la Biblia que tenga 12. 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Así que fijaos, estos 24 ancianos lo que están representando son los creyentes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todos aquellos creyentes que mueren en el Señor van a la presencia del Señor, están delante del trono. Los creyentes que mueren no mueren y se van al limbo, ni simplemente a no existir, ni en un sitio donde no hay conciencia. Lo que encontramos aquí en Apocalipsis es que los creyentes que mueren en el Señor van directamente a su presencia y están delante del trono, delante de la presencia del Señor, a la espera de la consumación de estos últimos tiempos. Pero ya están en su presencia. ¿Y sabéis qué están haciendo allí? No están aburridos. Ellos no son los protagonistas de la escena, el foco no está puesto en ellos simplemente están alrededor del trono, pero allí están alucinando con lo que ven, porque están contemplando al que está sentado en el trono. Y nos dice aquí que al contemplar la gloria y la belleza de aquel que está sentado en el trono, lo que hacen es postrarse en adoración. Y están disfrutando de la presencia del Señor. Y dice que echan sus coronas delante del trono. Sí, sus ropas lucen blancas, perfectas, tienen una posición real esas coronas, autoridad, están sentados sobre 24 tronos, pero toda esa gloria no es más que el reflejo de la gloria del Rey de Reyes. Es una gloria reflejada porque el que verdaderamente tiene autoridad y del cual emana toda gloria, toda belleza, el que tiene todo poder, es al cual ellos están adorando. Ellos simplemente están reflejando la gloria de aquel que está sentado en el trono. Así que, hermanos, ellos están adorando al Señor. Nunca perdamos el sentido y la importancia de la adoración. Ese es el fin para el cual hemos sido creados. Para adorar a Dios, porque adorando a Dios es donde encontramos plenitud de gozo. Cuando tú te postras en adoración al Señor, eso hace que tengas vida, que florezcas espiritualmente, en la medida que descubres la preciosidad del carácter de Dios y te postras en adoración delante del trono, ahí es donde vas a encontrar verdadero gozo. Si tu vida devocional se reduce a leer unos capítulos de la Biblia y cerrarla y pasar un rato de oración, pero tu corazón no se postra delante de Dios, si no hay una verdadera adoración al Señor, realmente tu vida espiritual va a ser muy, muy pobre. Y estos 24 ancianos, en un sentido, nos están enseñando dónde hay plenitud de gozo en nuestra vida espiritual, y es postrándonos delante del trono de Dios. Así que si estos 24 ancianos ya están disfrutando de eso en estos últimos tiempos en el cielo, nosotros aquí podemos también empezar a disfrutar de eso, lo que estaremos haciendo por toda la eternidad. Así que te animo, póstrate delante del Señor en devoción, adórale, porque ahí hay gozo verdadero. Seguimos adelante. No solamente están estos 24 ancianos postrados delante del trono, sino que además aparecen 4 seres vivientes. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes?
Es difícil, hay muchas interpretaciones respecto a esta imagen simbólica, pero ¿recordáis algún otro lugar en la Biblia donde aparezcan unos seres similares a esto? Sé que es difícil, porque está escondido en estos profetas que a veces nos cuesta un poquito entender, pero si buscáis y luego en casa leéis en el profeta Ezequiel, capítulos 1 y 10, allí vais a encontrar una descripción muy similar de estos 4 seres vivientes. Y allí creo que es en el capítulo 10, versículo 20, Ezequiel nos revela quiénes son estos 4 seres vivientes. Y él nos dice que son los querubines. Es una creación especial de Dios, unos ángeles que generalmente están destinados al servicio de adoración al Señor. Son ángeles ministradores muy cercanos a la presencia del Señor, cuya función es la dedicación a la adoración. De hecho, la palabra querubín viene de la palabra hebrea kerub, que significa los próximos o los segundos, los que están más cerca de la presencia del Señor. Así que son seres creados por Dios que están muy cercanos a su presencia. Están caracterizados por una plenitud de conocimiento con el que el Señor los ha dotado, y su función principal, como decía, es la adoración y la alabanza. Son, por así decirlo, los guardianes de la gloria de Dios. De hecho, tampoco podemos entrar en detalle, pero si veis en el templo y en el tabernáculo, el Señor, cuando le manda a Moisés construirlo, tenían que bordar algo en las cortinas. ¿Sabéis qué era? Querubines. El tabernáculo, el templo, no es más que un reflejo de ese lugar en el cielo donde está el trono, la presencia del Señor y esos querubines en su presencia. Dice que delante del trono había también como un mar de vidrio semejante al cristal. De nuevo, otra imagen que nos puede resultar extraña, que es esto de un mar de vidrio delante del trono. ¿Sabéis? En las Escrituras, cuando se habla acerca del mar, siempre tiene una connotación de inestabilidad. El mar es un lugar de conflicto. Para la mentalidad judía, el mar era un sitio de peligro. Y además se usaba muchas veces para representar las luchas de poder entre los hombres. De hecho, fijaos, Isaías 57:20 dice: pero los malvados son como el mar agitado, que no puede estar en reposo, cuyas aguas arrojan lodo y suciedad. Es como la lucha de poder, el juego de tronos, el quítate tú para ponerme yo, el juego de la oposición política, luchas de poder por tener una posición de preeminencia. Así es lo que representa el mar. ¿Y sabéis por qué en este cielo hay un mar de cristal? ¿Qué le pasa al mar de cristal? No se mueve. No hay olas en un mar de cristal. No hay agitación. No hay movimiento. No hay rebelión contra Dios. No hay miedo. No hay peligro. ¿Sabéis una cosa? El cielo no es una democracia. El cielo está gobernado por alguien que tiene toda autoridad, pero Él es justo, es perfecto, es glorioso. Y no hay oposición, no hay guerras de poder, no hay rebeliones, no hay maldad, no hay pecado, porque Dios gobierna de manera plena y perfecta. Hay orden, hay seguridad en su presencia. Eso es lo que representa este mar de cristal que está en el cielo. ¿Qué os parece esta visión del cielo? Yo quiero estar allí. Algún día el cielo bajará a la tierra, lo veremos en el capítulo 21. Pero fijaos, este cuadro creo que es espectacular. En estos últimos tiempos, hermanos, el Señor sigue gobernando desde el cielo. Él está sentado en su trono. Y creo que el Señor le da esta visión a Juan para que la comunique a su iglesia, porque su iglesia la va a necesitar. Es una visión a la que vamos a tener que recurrir con frecuencia, porque cuando avancemos en el libro de Apocalipsis vamos a ver otros cuadros que quizás no nos gusten tanto. Vamos a ver una bestia, un dragón, una bestia que surge del mar, una bestia que surge de la tierra, 2 testigos que serán asesinados en una plaza. Vamos a ver cosas feas. Por eso necesitamos tener en mente este cuadro. El Señor está reinando. Así que marca este capítulo en tu Biblia y tenlo cerca cuando hables en medio de la lucha espiritual, porque creo que es un bálsamo que te va a ayudar a reenfocar la vida con perspectiva. Vamos al segundo cuadro que encontramos ya en el capítulo 5. Y es el libro. Juan sigue describiendo esta visión celestial y de pronto observa algo interesante.
Porque el que está sentado en el trono, en su mano derecha, tiene algo. Dios Padre tiene un libro. Un libro que además nos dice que está escrito por dentro y por fuera y que está sellado con 7 sellos. De nuevo, Dios no tiene manos físicas, ¿verdad? Él es espíritu, no tiene cuerpo como nosotros. Así que Juan sigue usando símbolos para expresar verdades acerca de lo que ocurre en el cielo. La mano derecha es siempre símbolo de poder, símbolo de capacidad, de fuerza, de soberanía. Por eso está en su mano derecha este libro. Es un libro o un rollo. Tenemos que entender que el libro que tenía o que está viendo Juan no es un libro como los nuestros, como nuestra Biblia con su lomo, sino era más bien un rollo, y este rollo pues se enrollaba y se le ponían sellos, de manera que no podías leer el contenido a menos que rompieses estos sellos. Y estos sellos son como los sellos de la cara que se usaban los reyes antiguos para sellar una carta, de manera que garantizaban que nadie en medio del camino la abriera para leerla, ¿no? Tenía que llegar a su destinatario y ese sello garantizaba que el contenido era legítimo. Fijaos, ¿qué significa que este libro esté sellado? Quizá la imagen nos resulte un poco extraña, pero la idea es que el contenido de este libro, por un lado, dice que está escrito por dentro y por fuera, porque no puede ser alterado el contenido de este libro. No caben más palabras, no cabe nada en ese libro. Lo que está escrito está para ser cumplido. No hay ningún hombre que pueda añadir nada a este libro. Este libro creo que simboliza el decreto soberano de Dios. Todo lo que Él ha determinado que ocurra en estos últimos tiempos, todo está determinado y escrito en ese libro. El Señor ha ordenado como Dios soberano todos los eventos de la historia en estos últimos tiempos. Y como decía, está escrito por dentro y por fuera porque nadie puede añadir nada, nadie puede quitar nada de esos decretos. Su plan es completo, su plan es perfecto, Dios es absolutamente soberano y todo ha sido establecido y ordenado por Él. Dios no improvisa, Dios no tiene planes B, lo que Él dice se cumple. El hombre no puede torcer la voluntad de Dios, sus planes no pueden ser frustrados por nadie ni por nada. Es por eso que podemos confiar en las promesas de Dios, que son firmes y verdaderas, porque Él cumple lo que dice. Y este libro, de nuevo recuerdo que está hablando Juan simbólicamente, entre otras cosas creo que está definido y decretado el plan de restauración de todas las cosas. El Evangelio, la redención del hombre, la victoria de Cristo y de su Iglesia al final de los tiempos, el castigo de Satanás y sus huestes de maldad, el juicio contra este mundo, contra el pecado, contra la muerte, la instauración de unos cielos nuevos, una tierra nueva, sin pecado, sin dolor, sin enfermedad, la vuelta al paraíso, la gloria eterna, todo está acordado y está escrito en este libro. Pero el libro tiene 7 sellos. El plan, aunque está detallado, pero necesita a alguien con autoridad para poder ejecutar ese plan. Alguien digno, alguien poderoso para llevarlo a cabo con éxito. Alguien que sea capaz de exhibir la belleza, la gracia, la misericordia de Dios sin hacer violencia a su justicia. Es por eso que este ángel, en medio de la escena, lanza esa pregunta: ¿quién es digno de poder abrir estos sellos? Necesitamos a alguien que ejecute este plan maravilloso de Dios. Y el universo parece que por un momento se detiene y queda en silencio. Porque esa pregunta es la pregunta clave. Esa es la pregunta más importante de la historia del universo. De esa persona depende la consumación de todas las cosas y la felicidad eterna de una multitud incontable de personas. Así que Juan mira al cielo, Juan mira a los ángeles, a los querubines, a los serafines, aun con toda su gloria, ninguno de ellos se encuentra digno de poder abrir estos sellos. Sí, son poderosos, son seres gloriosos, pero ninguno de ellos es digno de abrir los sellos de este libro. Luego Juan mira a la tierra, buscando desesperadamente a alguien, pero no hay ni un solo hombre digno de poder desatar estos sellos. Juan busca hasta debajo de las piedras y no puede ser hallado. Y por eso la tristeza inunda a Juan. Dice que empezó a llorar en esta visión.
De verdad no hay nadie capaz de ejecutar este maravilloso plan de Dios para estos últimos tiempos. Y Juan llora mucho. Y cuando Juan está desconsolado y todo parece perdido, alguien se acerca a Juan, le toca el hombro. Es uno de los ancianos. Recordad, estamos hablando simbólicamente, pero entendéis la escena, ¿verdad? Y tiene todo el sentido que se acerquen nuestros ancianos, porque los creyentes, a ellos les ha sido dado a conocer la gloria del Evangelio, y ellos conocen bien a aquel que los ha redimido, aquel que los ha limpiado de sus pecados y que han recibido la justicia de ese Redentor y han sido hechos un reino de sacerdotes para Dios. Ellos conocen muy bien quién tiene autoridad para ejecutar ese plan de redención decretado por Dios. Y por eso el versículo 5 dice que uno de los ancianos le dijo: Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mira qué interesante, se le dan varios títulos para que lo identifiquemos sin ningún tipo de duda. Es el león de la tribu de Judá. Génesis 49, tenemos una promesa que se le da, ¿verdad?, a Judá, de su descendencia, y que de ahí vendría ese cachorro de león. Jesús era de la tribu de Judá, pero ese león con mayúscula es alguien poderoso y fuerte para desatar esos sellos. También se nos dice la raíz de David. El Mesías vendría de la casa de David. Y ya en el Antiguo Testamento encontramos numerosas profecías acerca del Mesías como un descendiente de la casa de David. Este león de la tribu de Judá es también el rey legítimo puesto por Dios. Es Jesús, sin duda. Y se le describe como aquel que ha vencido y que tiene autoridad para desatar estos 7 sellos. ¿Y cómo ha obtenido la victoria? ¿Cómo ha sido posible que él haya sido hallado digno para poder desatar esos sellos? ¿Cómo ha sido la batalla? Pues eso es lo que encontramos en el tercer cuadro, donde se nos presenta a este Cordero. En medio del trono y de los seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué raro, ¿verdad? Un león, pero con apariencia de cordero. No puede haber animales más distintos, ¿verdad? Un león es alguien fuerte, poderoso, que despedaza con un zarpazo lo que se le ponga por delante. Y un cordero es un animal inocente, tierno, no tiene una fuerza en sí misma, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Son símbolos. Juan nos sigue describiendo a este Cordero mediante símbolos. Hermanos, Cristo es glorioso, poderoso y fuerte como un león. Aquel que además le ha sido dada todo poder y toda autoridad, pero al mismo tiempo es aquel que se entregó como un corderito, voluntariamente, para ser humillado y dar su vida en la cruz del Calvario, para pagar el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios. Él se presentó como ese manso Cordero, inocente, sin mancha, sin replicar, sin presentar batalla, y se entregó totalmente a sus verdugos, sin oponerse, como un Cordero mansito. Pero fijaos, este Cordero, es cierto que está como inmolado, aún las marcas de ese sufrimiento y de lo que Él pasó en la cruz está en su cuerpo. Y aunque Él fue ajusticiado, pero Él está en pie. Un cordero como inmolado, pero Él está en pie, como un león. Sí, es verdad, sufrió la muerte, pero Él ha sido levantado de entre los muertos y está vivo. Está más vivo que nunca. Se describe como con 7 cuernos. ¿Sabéis? El cuerno en el libro del Apocalipsis siempre se identifica con la idea de poder y autoridad. Y el 7 también es usado con frecuencia como el número de lo perfecto, lo completo. Así que este Cordero como inmolado, que tiene apariencia de león, que es Cristo, es aquel el cual tiene todo poder y toda autoridad. 7 cuernos, Él ha sido levantado y Él tiene todo ese poder. Además se nos dice que tiene esos 7 ojos, son los 7 Espíritus de Dios, que leímos que se refiere al Espíritu Santo. Jesús conoce todas las cosas. Él está obrando en este mundo y en su iglesia
por medio de su Espíritu Santo. Él no nos ha abandonado, Él dijo, sí, me voy, pero os enviaré al Consolador. Así que su Espíritu está en medio de su iglesia. Él está obrando en este mundo y está obrando en medio de su iglesia. Él nos sostiene, Él nos alienta y Él nos consuela por medio del Espíritu Santo. Y al fondo algo que le deja perplejo, porque este cordero, que es un león, se levanta y toma el libro de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. ¿Cómo? ¿Quién puede acercarse con tanto atrevimiento y confianza al trono? Pues recordad que Juan ve delante del trono ese mar de cristal, esa distancia insalvable que separa al Creador de sus criaturas. ¿Quién puede acercarse a la presencia de Dios y no caer muerto? Pues únicamente el león de la tribu de Judá, el descendiente de la tribu de David, el cordero inmolado, pero que está vivo. Sí, un hombre, pero es el Cristo, y no es un hombre cualquiera, porque Él es igual a Dios. Él es Dios hecho hombre, y porque es Dios hecho hombre, Él puede acercarse y tomar ese libro con toda confianza de la mano de su Padre, porque a Él le ha sido dada toda autoridad, por lo que Él hizo en la cruz, de tomar ese libro y ejecutar el plan de Dios. Es por eso que cuando Él toma el libro, dice que hay los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. La misma adoración que había recibido el Padre en su trono celestial, ahora esa misma adoración la recibe el Cordero. ¿Quién puede negar que Jesús es Dios? Esta escena creo que lo muestra claramente. Y dice que cantaban un cántico nuevo, diciendo, y ahora vemos a los creyentes, los serafines, que están cantando en esa alabanza, pero se nos dice que hay un cántico nuevo. Y cuando dice un cántico nuevo, no creo que se refiera a una nueva canción nueva que se compuso en ese momento, ni a un nuevo ritmo o una nueva melodía, sino que se refiere a algo distinto. Mirad, el Salmo 40, 1 al 3, el salmista tiene una experiencia donde él está sufriendo, pasando por una situación muy difícil. Fijaos, dice, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El Señor rescata al salmista. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es ese cántico nuevo al que se refiere que esto están cantando delante del trono? Es un cántico que proviene de un corazón que se sabe haber recibido la gracia y el perdón de Dios. El cántico nuevo no es un nuevo ritmo, una melodía, una canción original, es la alabanza que sale con frescura del corazón del creyente y que adora a Dios al haber experimentado su gracia. Es un canto que nace de la obra de Dios en el corazón del creyente y que se expresa de esa manera fresca y espontánea delante del Señor. Y estos, viendo al Cordero, al único que es digno de tomar ese libro, sabiendo que Él es el que tiene poder y autoridad para ejecutar ese maravilloso plan de Dios, la reacción que tienen es postrarse delante del Cordero. A Él sea toda la gloria. Él es digno. ¿Y cómo termina nuestro capítulo? El último cuadro que vamos a ver en esta tarde. Una gran fiesta de adoración. Casi como si de un continuo se tratara. Ahora Juan nos presenta este último cuadro de esta segunda sala que nos va a conectar de una manera anticipada a lo que será el clímax de la historia de la humanidad. Esto es casi como ver de manera prospectiva el final de los últimos tiempos. De hecho, es algo que veremos en cada una de las salas, porque todas las revelaciones terminan con una fiesta de adoración. Ahora fijaos, no solamente los que han sido redimidos cantan y alaban al Señor, no solamente estos querubines cantan y alaban al Señor, sino que dicen ahora que toda la creación canta y alaba al Señor, porque para eso ha sido destinada toda la creación. Por eso dice en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y no solo eso, sino que el cuadro, fijaos cómo concluye,
casi como en un canto progresivo, llegan ahora a su clímax final, donde ese coro de alabanza se va a desbordar y se va a unir a todo lo creado, ya no solamente adorando al Cordero, sino adorando también al Dios Padre, Dios Creador, y al Dios Hijo, el Dios Redentor. Versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, ambos, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, qué grande es nuestro Dios. Qué glorioso es nuestro Dios. Este capítulo 4 y 5 nos presenta una perspectiva celestial de lo que ocurre en el cielo. Y es un cuadro precioso. Un trono, un libro sellado, a alguien que es digno de abrir esos sellos y una gran fiesta de adoración. Hermano, este cuadro nos habla que en estos últimos tiempos Dios está gobernando. Dios es un Dios soberano que tiene determinado todo el plan de lo que ha de acontecer en estos últimos tiempos. No hay nada que se escape a su control y tenemos la garantía de que ese plan se va a cumplir porque Él ha designado a alguien que es digno de llevar a cabo ese plan. El Cordero de Dios, aquel que se entregó voluntariamente en la cruz, el cual murió, pero el Padre resucitó de entre los muertos, al cual el Padre le ha dado toda autoridad, el cual va a llevar la historia de la humanidad hasta su clímax, hasta su segunda venida, en la que Él vendrá a traer juicio, justicia e inaugurar unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y en estos últimos tiempos, nosotros como Iglesia, ¿qué esperamos? Recordar, Él está gobernando, Él sigue gobernando, y el Cordero, Él es digno, porque Él va a llevar a cabo ese plan. Así que, hermanos, podemos confiar, podemos descansar. El mundo a veces parece descontrolado, el mundo parece que hay guerras, la política inestable, la corrupción, pero, hermanos, el Señor está al control de todo y Él tiene un propósito. Él está llevando la historia de la humanidad hasta su clímax. El proceso se está produciendo y esa es nuestra esperanza. Un día Él va a regresar y un día vamos a estar todos en esa fiesta de adoración, alabándole y adorándole por siempre. Amén. Vamos a orar y termino. Señor, te alabamos en esta tarde por esta preciosa revelación. Gracias por descorrer la cortina de lo que ocurre en la esfera celestial. Gracias por permitirnos ver y recordar de nuevo que tú estás en el trono, que todas las cosas están gobernadas por ti y que tú has escogido a tu Hijo, el cual es digno, al cual has dado toda autoridad para que lleve a cabo tus planes y tus propósitos. Y es por medio de tu Espíritu que estás obrando en tu iglesia y obrando en este mundo. Señor, ayúdanos a descansar en estas verdades, en esta realidad de que tú gobiernas, que podamos rendir nuestras vidas a ti, podamos rendirnos en adoración y aun en medio de dificultades, de dolor, de conflicto, que podamos tener el gozo de saber que tú eres nuestro Dios, que realmente tú nos compraste, que la sangre de tu Hijo nos cubrió de nuestros pecados, Señor, y hemos sido redimidos y que nos espera un destino glorioso. Y en esta tarde solamente podemos decirte gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por este plan que tú has establecido, gracias por esa eternidad que tú nos has prometido, donde tú mismo estarás con nosotros y podremos disfrutar de tu presencia para siempre.